hijos de Dios. Y escribí una tercera definición por aquello de las dudas. Y los principios del reino son el conjunto de normas, valores que orientan y regulan la vida en el reino de Dios. ¿Por qué? Hablar de principios del reino también es hablar de verdades absolutas. A veces uno quiere hacerlas subjetivas, pero estos son principios que no cambian. Y uno de ellos es entender, como ya se mencionó, que las estructuras no son el problema, las instituciones no son el problema. El problema está en que nosotros no vivimos un estilo de vida bajo los principios del reino. Realmente el problema, de manera a veces cómica en algunas predicaciones, se dice, no es el diablo, no es Dios, soy yo. El verdadero enemigo es nuestra carne, es nuestra mente. Entonces se hablaba, se mencionó esa parte humana. El apóstol Pablo dice, el pecado que mora en mí. También se ha llamado la capacidad que Dios nos regaló de decidir. Alguien dijo, la esencia del hombre, lo que hace diferente al humano de cualquier otro ser vivo creado por Dios. Pero ahí a mí me surge una pregunta, soy honesto, y es que si fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, mi pregunta es, ¿a poco en Dios también está eso? ¿O de dónde lo sacó para ponérnoslo? No sé yo la verdad, pero si somos imagen y semejanza de Dios y en mí está esa debilidad, o Dios también la tiene, o se la inventó y no la puso. Interesante, ¿no? Pero si no fuese así, entonces seríamos, como ya se mencionó, parte de esa creación perfecta que fue programada para seguir procesos. Por eso lo que la creación hace está bien, refiriéndome a la parte de la naturaleza. Pero siempre que interviene el entendimiento del hombre, nos vamos a dar cuenta que va a haber fallas. Y es ahí donde de manera práctica, partiendo de que todos los que están aquí conocen la palabra de Dios, gente que vive una vida devocional, gente que conoce muchos textos de memoria, la pregunta es, ¿qué les puedo decir a ellos, no? ¿Qué se les puede predicar? A veces uno está hablando y saben tanto de Biblia que ya van adelante de uno y ya saben cuál es el siguiente texto que uno va a decir. Y entonces, partiendo de ahí, quiero lanzar la siguiente propuesta. Y el primer principio que creo yo que es importante para que funcionemos en el reino, le llamé yo un espíritu humilde. Hace algunos años, después de haber pasado por el seminario, después de haber leído la Biblia completa en varias ocasiones, uno cree que sabe todo. Creo que es una etapa de inmadurez donde la mayoría pasamos. Y lo entendí porque un compañero pastor se equivocó tanto que Dios me ayudó a ver los errores de él antes de ver los míos, ¿no? Y recuerdo que en una reunión de pastores se puso de pie y dijo, les quiero decir lo que el Señor me dijo. No es uno y no son tres, son dos. Y lanzó toda su postura teológica usando un salmo que ustedes conocen y otro pasaje, porque eso fue su tesis de él en su licenciatura. Y a mí me impresionó cómo daba su vida por explicarnos a los pastores para entender que en realidad son dos, ni tres ni uno. Entonces llegó el día donde a mí también me tocó darme cuenta de que yo sabía todo. Entonces comencé a hacer mi propio reino. Qué lindo. Pero mi reino era no mío, era el reino de Dios. Porque el reino de Dios está en mí. Entonces mi reinito no estaba mal. Porque Dios me dijo.
Y ahí es cuando el problema se pone serio, porque los que no sabemos, no sabemos que no sabemos. Agarró de todo. Uno realmente dice, a ver, ¿cómo está este asunto? Y ahí Dios me enseñó algo. Yo no quería enseñar algo que otro había enseñado. Yo quería producir mis propios materiales. Y se pone a escribir uno lecciones. Se pone uno a querer hacer todo, porque es tu propio reino, donde tú eres el Mesías reencarnado aquí. Porque Dios me llamó, me escogió, me levantó y me puso nombre. Y me dijo, mi siervo eres tú. Pero llegó el día donde el tiempo ya no me alcanzaba para escribir. O me ponía a escribir, o estaba con mi esposa, o estaba con mis hijos, o me iba a trabajar para traer para la comida. Y en ese momento llegué a un punto de quiebre. Y me di cuenta que en el reino, para poder vivir realmente en el reino de Dios, se requiere ser humilde. Y ustedes conocen el pasaje. Yo planté la semilla en sus corazones. Y Apolos la regó, pero fue Dios quien hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Yo tuve que reconocer que tenía que ser humilde para tomar los escritos del hermano Roberto Basilio y enseñarlos, para tomar los escritos del hermano Samuel y enseñarlos, para tomar los escritos del hermano Jesse y enseñarlos, y en ocasiones tomar escritos de otros para edificar sobre ellos. Tenía que entender que ya no era mi reino, sino era el reino de Dios. Y en el reino de Dios, Él va dando partes de su revelación. Creo yo que no hay alguien que tenga un todo. Y ahí viene la humildad de por qué estoy aquí, hoy, ayer, y por qué estoy dispuesto. Porque hay algo que Dios puso en mí, que mi tarea es compartirlo. Pero hay algo que yo necesito, que está en alguno de ustedes. Y debo de tener la humildad para reconocer que somos un equipo, que somos un conjunto. Allí me di cuenta que las respuestas, no todas, están en mí. Doy gracias a Dios por lo que me ha permitido entender, aprender y ver. Pero saber que el complemento de la respuesta que ya tengo o lo que me falta por aprender, Dios se lo ha dado a alguien más. Y tengo que ser humilde para ir allá. Como pastor, un problema que se ve en la congregación es, dice el hermano, si Dios me va a decir algo, me lo tiene que decir a mí. Y eso estorba al reino. Así es. Porque Dios sí nos necesita. Nos diseñó como su herramienta exclusiva. Somos herramienta exclusiva para el uso de Dios. Amén. Cuando entiendo eso, entonces puedo entender un segundo principio básico para el funcionamiento del reino de Dios. Y aquí escogí el pasaje de Lucas. Se ha usado ya el pasaje de Mateo, pero yo escogí Lucas. ¿Por qué escogí Lucas? Pues porque Lucas tiene una perspectiva diferente del Evangelio. Lucas tiende a ser un poquito más técnico y más cuidadoso. Hay cosas que Lucas vio que Mateo y que Marcos no vieron. Y entonces Lucas dice así: un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó,
no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. No puedo descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Ahí hay una verdad muy interesante. Porque muchos queremos ver para creer. Muchos queremos saber que el reino está por lo que estamos viendo. ¿Pero por qué Lucas escribió eso? ¿Está mal? ¿Es un texto de los que no sirven de la Reina Valera? ¿Sabes? Versículo 21 dice: nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Pero ¿cómo voy a saber que está en mí si no es visible a través de señales, si no es visible a través de una advertencia? ¿Cómo? Y ahí entendí el principio de vivir en el Espíritu. Lo que nace de la presencia de Dios. Me di cuenta que mi naturaleza humana quiere ver, quiere tocar, quiere números. Comparamos la unción de Dios con números. Si en la iglesia hay 5,000 miembros, es un pastor muy ungido. Si la economía es alta, el pastor es un pastor bendecido. Note los números, lo que podemos ver, lo que podemos tocar. Decimos, ahí está el reino. Pero resulta que Lucas dice que no. Porque a veces las señales dan un mensaje, pero a la carne, no al espíritu. Entonces, ¿cómo sé que el reino está en mí? Y entonces viene a mi mente una historia que ustedes conocen. Yo la escuché en la escuela dominical. Había una mujer que vivía un tiempo de crisis y solamente tenía un poco de comida para ella y para su hijo. Cuando viene el profeta y le da la instrucción, prepara para mí primero. Cuando uno lee el pasaje completo, vamos a leer que dice que Dios preparó el corazón de esa mujer. El reino de Dios estaba en ella. Aunque no había sido revelado como lo fue para nosotros, el reino de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo ya estaba, pues es Dios. Así es. Porque ¿en qué momento podemos ver que Dios le está hablando a ella? En visión se le aparece el ángel y le dice: oh mujer viuda, mañana va a venir un profeta y te va a decir. No. Es algo 100% interno, donde a veces el hombre llega a pensar que es algo propio. ¿Cuántas veces has hecho algo, has dicho algo que tú estás seguro que es de ti, pero cuando pasa el tiempo dices: wow, era Dios? O sea, yo de mí jamás lo hubiera hecho. Les digo algo, ese es el reino de Dios. Cuando la unción de Dios está en mí, no diré nada, pero habrá señales. Aleluya. ¿Y saben cuáles son las señales muchas veces? Que no hay nada vistoso. Cuando el ejército de Dios iba con esa multitud y estuvieron a punto de obtener una victoria, Él dijo: van a pensar que es porque son teólogos con maestría y doctorado, tienen la revelación del reino. Dijo: no, necesitamos menguar el tamaño de ese ejército. Es mucho. Necesitamos reducirlo Llévatenos al río. para que puedan ellos reconocer que no es en su fuerza, sino es en mi fuerza. Gloria a Dios. Creo que todos los que estamos aquí, en verdad podemos decir
El reino de Dios está en mí. Aleluya, gracias, Señor. Hace muchos años tuvimos que tomar una decisión. Cada uno. Desde decidir entregarle tu vida a Cristo hasta decidir hacer su voluntad. Y si eres honesto, muchos van a decir, es que Dios me dijo. Pero si eres súper honesto, Dios no te dijo nada. Tú lo sentiste en tu interior. Ese es el reino de Dios. Pero hemos tomado muletillas porque hemos sido influenciados, porque nuestra carne necesita motivadores. Exacto. Y eso nos aleja del reino, porque mengua al espíritu. Sí, Señor. Entonces, ahí digo que el segundo principio o base para que el reino de Dios se establezca es el propósito que Dios nos da. El para qué estoy aquí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios consiste en la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. El reino de Dios es algo interno. Voy a explicarlo. Todos sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Todos sabemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces el reino de Dios nunca va a ser visible a aquellos si no se engendra primero en tu interior. Así es. Y a mí me encanta ese pasaje de Deuteronomio, que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Todo nace con una idea del Espíritu Santo. Amén. Y esto es algo mío. Cuando más carnal siento que es cuando siempre es de Dios. ¿Sí me entendieron? Porque es que es algo que sale de mí. Y yo quiero que se me pare el ángel y me diga, oh Iván, hijo mío. Y eso no pasa. A veces me pasa en la sala, a veces me pasa en la oficina. Algo tan natural Que no lo creo. que no lo creo. Pero es Dios. Así Es el reino de Dios operando en ti. Así es. Un día llegó una hermana cuando estábamos construyendo el templo y me dijo, pastor, tengo una duda, ¿cree que Dios me haya hablado? Le digo, ¿por qué? Anoche mientras dormía me dijo que diera una ofrenda de 30,000 pesos. ¿Usted cree que sea de Dios? Amén. Y yo le dije, lo más seguro es que no, hermano. Y en eso dice, ¿cómo? Y ya le tuve que explicarle, claro que es de Dios, el diablo jamás me va a decir, él viene a robar, él viene a quitar. Pero lo que quiero mencionar es como ella en su inocencia, como sale un deseo natural, o sea, no es algo que en un marco místico. Yes. Porque ya está dentro. ¿No? Por eso muchas veces no nos damos cuenta que estamos ya inmersos en la gloria de Dios, estamos caminando en el reino. Así es. Y sin querer nos salimos del reino cuando comenzamos a espiritualizar lo que no es espiritual. Wow. Y le ponemos, decía en la mañana mi hermano Eliezer, de 10 mandamientos a 600 y tantos. Y si pudiéramos ponerle más para ser más santos. Pero él lo dijo, es ligera y fácil. Qué lindo. Y eso es el reino. Tanto como pararte y decir, está hecho. Ha sido una constante repetición. ¿Por qué? Porque las palabras que yo hablo son espíritu. Mira. Pero no. Queremos una señal visible que halague la carne. Ahí no está el reino. Santo. Es algo tan interno que se vuelve espontáneo y natural. Así es. ¿Saben? Un tercer principio que encontré
Está en Hebreos 13:5. Y ustedes conocen el texto, más de algunos se lo sabe de memoria. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Otra versión dice, no amen al dinero. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hace varios años yo caí en una depresión porque no tenía 1000 miembros. Y recuerdo que la segunda depresión que me enfermé físicamente fue porque yo dije, necesito por lo menos de 500 a 1000 miembros para poder hacer. Aunque no lo quieran reconocer, implícitamente más de alguno ha pensado lo mismo que Todos. En serio. Quisiera 100. Y Dios me enseñó que en el reino de Dios, Él lo vuelve a decir, que uno puede hacer huir a 1000. Con pocos o con muchos. Porque es donde el poder de Dios se manifiesta. Y entonces entendí que tenía que sanar yo mi corazón. Si Dios me dio un talento, es porque Él me dio la capacidad para administrar un talento. Y mi función es entregarle ganancia de un talento. Entonces tiene que sanar mi mente para romper estructuras que yo puse que limitan el trabajo del reino de Dios en mí. Yo le digo a la iglesia, si Dios te dio el don de vender chicles, vende chicles. Y si Dios te encuentra vendiendo chicles cuando Él venga, vas a alcanzar la salvación, porque Él te levantó para vender chicles. Pero todos quieren ser gerentes de una empresa. Por eso hay muchos pastores que han destruido congregaciones, porque tenían que vender chicles y se autonombraron pastores. Y hay otros que, debiendo de ser pastores, como Jonás, están justificando que hacen la voluntad de Dios vendiendo chicles, cuando por dentro su espíritu está clamando Quemándolo. por cuidar un rebaño del Señor. Nota, el ángel Gabriel no va a venir, Jesús no va a venir, ellos ya vinieron. El reino de Dios es el trabajo del Espíritu Santo dentro de ti y dentro de mí. Tan sencillo, tan fácil, como que le dijo a una mujer, prepárale al primero. Wow. Así. No hay mayor ciencia, no hay más que entender. Ahora, cuando es algo interno de esa manera, algo pasa en nuestro interior. Tienes paz para con Dios y para contigo mismo. En el fondo sabes que es lo correcto. Aunque el proceso sea difícil, aunque seas señalado, aunque seas perseguido, y aunque en muchas ocasiones la duda quiere venir, en ti siempre está esa paz. Porque es el Espíritu de Dios trabajando en ti. Y luego viene un reto muy fuerte. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes. ¿A quién? ¿A mí? ¡Sí! Y ahí entré en esos dilemas teológicos, ¿no? El reino de Dios les será quitado. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Yo creo que es lo que dice Chava. Wow. Pero el reino de Dios les será quitado a ustedes. Y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Aquí no dice los frutos de la carne. Aquí no dice los frutos del Espíritu. Dice los frutos del reino. Si el reino es el trabajo del Espíritu Santo en mí, entonces yo aquí pude ver algo tremendo. Lo que Dios quiere encontrar en mí es una obediencia absoluta a lo que el Espíritu Santo me pide hacer.
Amén, gloria a Dios. Y un día me dijo, únete a Arca y ponte bajo autoridad. Aleluya. No, eso es del diablo. Yo soy imán de las altas Torres y Pérez. ¿Cómo? ¿Que no somos iguales? Exacto, somos colaboradores. Y empieza uno. Pero como ese pensamiento te llegó como algo vago, o sea, como no se te apareció el ángel, como no te lo dijo en visiones. Quiero decirles que más de una vez hemos desobedecido la voz del Espíritu Santo. Mire cómo lo voy a decir, porque no nos habló en la manera que nosotros creemos que nos tenía que haber hablado. Y en el reino, Aleluya. el que manda es el rey. Amén, pues. Entonces Él puede hablarte de maneras tan simples y tan sencillas como esas. Y yo quiero decirles algo, yo no quiero que me sea quitado el reino, yo quiero que el reino se me dé a mí porque estoy produciendo esos frutos dignos del reino. Y aquí la llave está en lo que ustedes ya saben. La semilla no puede dar fruto si no muere. Renuncia. Cuando escribí mi primera lección sobre el tema de dones, para después pasar al tema de ministerios y empezar a enseñar eso a la iglesia, en la conclusión llegué a la propuesta a la iglesia que tu ministerio es lo que no quieres ser. Aunque muchos de los libros que había usado en la bibliografía decían que tu ministerio tiene que ver con las habilidades que tienes, la vida práctica me enseñó que tu ministerio es lo que no quieres ser. Wow. La lucha de la carne contra el Santo espíritu. Dios. Así es. Aleluya. Entonces muy pocos estamos en el reino porque terminamos haciendo lo que queremos hacer, lo que nos No, gusta sí, hacer. no, que no queremos. Pero lo maquillamos, para eso somos teólogos, para justificar bíblicamente lo que hacemos. Exacto. Y apagamos el trabajo del Espíritu. Pero somos todos. Tremendo, ¿eh? Y es ahí cuando veo como muchos milagros se me van de las manos. Entonces entendí que no era tener una iglesia de miles para poder hacerlo. Entendí que el éxito no estaba en tener una grande economía por la iglesia. Entendí que el éxito era que si fui llamado para vender chicles, vendiera chicles. Así es. Y ese día pude convivir con mis hermanos en el reino de Dios, porque ya no envidié la iglesia del otro, Exacto. ya no envidié la unción del otro, ya no le dije a Dios, úsame como usas a aquel. Le dije a Dios, haz conmigo como tú quieras. Así es. Y entonces me dijo, Vende chicle. vende chicles. Cuando uno entiende esa dimensión del reino, créemelo, uno empieza a entender, creo yo, más de cerca la vida de Jesús. ¿Por qué? Sabemos que por su pobreza fuimos enriquecidos. Sabemos que dejando todo, se hizo hombre. Renunció a la parte divina, por así decirlo, porque esa parte natural se manifestara. Entonces la vida del reino siempre va a ser que Dios me va a pedir algo que me incomoda. ¿Qué piensan de esta hipótesis? Es algo que me incomoda. Y ahí aprendí por qué cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, lo que piden en su nombre reciben. Porque para estar de acuerdo tiene que establecerse el reino de Dios.
Y uno de los dos, o los dos, tienen que menguar para que la voluntad de Dios sea. Y es ahí donde nos despojamos de títulos, nos despojamos de posiciones, de cualquier cosa que pueda generar algo de vanagloria. Así es. Y queda el reino ahora sí, en primer lugar. Algo que me llevo en mi corazón de este simposio. Creo que como muchos de ustedes hemos asistido a algún congreso donde a veces la inscripción es costosa, 1,000 pesos, 500 pesos, 800 pesos. Y yo lo hice, muchas veces uno va por escuchar a cierto exponente. Porque uno reconoce el cómo expone, el cómo Dios le usa y demás. Pero yo creo que en estos 2 días hemos habitado bajo el abrigo del Altísimo. Así es. Aleluya. Qué hermoso. Donde es la palabra de Dios usando vasos que Él preparó. Así es. Gracias. No estoy diciendo que el otro está mal, porque también Dios prometió dar gloria y fama, pero no se la prometió a todos. Así es. Y allí, También chicles. Salmo 103, versículo 7 dice: dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. ¡Wow! Enseñó a Moisés, capacitó a Moisés, habilitó a Moisés, y al pueblo de Israel le mostró maravillas, le mostró milagros, le mostró señales. Y ahí nos vamos a dar cuenta que por lo regular, como lo acabo de mencionar, los hombres que Dios ha levantado a través de la historia siempre tienen una resistencia al llamado. Casi siempre esa es una señal positiva. Cuando la persona está presta para hacerlo, es una señal de que algo está mal. Pero también, regresando a lo de los chicles y de los chocolates y de los tamales, fíjense bien, Dios diseñó a Moisés para hablarle cara a cara, para poner en él sabiduría, para liberar y guiar a su pueblo, ¿es correcto? Pero levantó a Aarón como ayudante de Moisés. Y aunque en algún momento el copastor quiso ser el pastor, ahí vienen las divisiones, dice Santiago. El reino de Dios estaba establecido en la vida de Moisés, del pueblo, y puso orden. ¡Ey! El nombre que yo puse es Moisés. Lo interesante es que después de que es legitimado Moisés como líder, la autoridad de Aarón menguó. Ya no tuvo la presencia de antes. Quiere decir que el que fue diseñado para vender chicles y después aspira a vender chocolates, al final puede perderlo todo. Sí, pues. Aleluya, Señor. Por eso qué interesante es tener definida tu identidad en el reino de Dios. El que anhela obispado sin ser llamado a esa posición termina frustrado. Totalmente, mi hermano. Dios escogió a David para ser el rey, pero levantó a Joab como su ayudante. No son todos maestros, no son todos apóstoles, no son todos profetas, no son todos evangelistas. Y yo los quiero motivar hoy a que analicemos: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el granito de arena que me toca a mí poner? ¿Estoy listo a morir para que ellos vivan? Aleluya, bendito Dios. ¿Estoy listo a ceder para que ellos posean? Amén, aleluya. ¿Estoy listo a que mi nombre sea borrado de los libros de historia para que aparezca el nombre de ellos? Hace unos años, yo le llamo así, vi la enfermedad de que todos querían ser avivadores.
Yo me imagino que todos querían que el siguiente libro que dijera el avivamiento más grande del mundo en México salió por Iván, y así, porque todo lo que hacía, uno no necesitaba tener grandes dones para darte cuenta que lo hacían buscando ese reconocimiento. Ahora entiendo por qué ese avivamiento no ha llegado. Pero si Dios encuentra a un grupo de personas que sean capaces de dar los frutos dignos del reino, al que se le da, se le va a dar más. Y yo creo que si con un espíritu humilde atraemos el reino de Dios y renunciamos a toda competencia ministerial y vivimos contentos y agradecidos con lo que Dios nos ha dado, vamos a ser parte de lo que Dios planeó para los siguientes días. Amén. Sí es. Le doy muchas gracias a Dios, y con esto concluyo, que en alguna ocasión, habiendo tantos hombres, tantos seres humanos, volteó su mirada a mí, a mi esposa, y creo que muchos de ustedes van a decir lo mismo. Creo no ser un complejo de baja autoestima, pero a veces uno ve las capacidades de otros y uno dice, pero ¿cómo es que Dios quiere que haga esto yo si aquel puede hacerlo? Y entonces es cuando Dios sí habla y te dice, yo soy el rey, y si yo te quiero usar a ti, Dios, pero mira, Él tiene la capacidad, Dios, pero Él tiene el potencial, pero Dios, Él, sí, pero yo lo quiero hacer contigo. Aleluya. Y es ahí cuando uno tiene que comenzar a creer que tenemos la naturaleza divina. Y que muchos de esos pensamientos, muchas de esas ideas que tú crees que son carnales, no lo son. Son por el Espíritu. Amén. Yo me imagino a mi hermano Samuel viendo la pelea del Canelo y se me acaba de ocurrir hacer un simposio en Culiacán. Así me lo imagino. ¿Sí? Y me imagino que alguien dijo, ¿eso cómo va a ser de Dios si estaba viendo la pelea del Canelo? Porque eso nos dice la estructura. Porque teníamos que estar orando 3 días y 3 noches en ayuno. ¿Sí o no? Porque no es, si no estamos en ese contexto, no es de Dios. Es un recurso de intimidad, es un recurso de comunión con Dios. Pero Él es el Rey. Y nosotros somos sus siervos. Y el reino no va a ser identificado por señales, porque está dentro de ti. Las señales van a ser el fruto. Así es. Quiero invitarlos a ponerse en pie. Sean obedientes. Gracias, Señor. Hace ratito estaban cantando el himno, creo que yo me rindo a Él. ¿Sí? Dame el violín. Todo a Cristo yo me rindo. Vamos a cantar esa estrofa y quiero motivar Aleluya. a veces hasta sería correcto ya no decir a todos los pastores a que vengan, porque los títulos hacen daño, ¿verdad?